Es mejor callar durante la tormenta y hablar cuando llegue la calma. Soy el profesor Juan Carlos y en esta oportunidad voy a desarrollar la temática los conflictos funcionales y disfuncionales. Pero antes de avanzar, quiero hacerte 3 preguntas. La primera es, ¿qué tipo de conflictos conoces? ¿Cuáles son los que más sufres en tu entorno? ¿Y cuáles son aquellos que has resuelto? Si es que de alguna manera, pues has resuelto alguno en la forma como tú lo querías. Muchos investigadores han determinado que el conflicto es el núcleo de la formación de una sociedad, de la oportunidad de libertad. ¿Y por qué se dice que el conflicto es el núcleo de una sociedad? Porque nosotros sabemos que como parte de una sociedad tenemos una cultura, la cual es nuestra. Imaginémonos, por ejemplo, la concepción que tienen de toda la cultura latinoamericana, una cultura muy machista. ¿Cuál es el origen? Pues tenemos que el hombre de alguna manera tiene una característica muy violenta. Esa es la concepción que tienen algunos. Pero vamos a determinar que los conflictos tienen su propio contexto y de acuerdo a ese contexto, así se las define como conflictos funcionales y conflictos disfuncionales. Vamos a hablar primero de los conflictos disfuncionales. Estos conflictos disfuncionales también son conocidos como destructivos. ¿Por qué son destructivos? Porque cada una de las partes tiene un objetivo o una meta diferente. Es decir, cada quien tiene un propósito por el cual está accionando de la manera determinada. Vamos a hablar, por ejemplo, el divorcio. Sabemos que el divorcio muchas veces llega cuando las parejas creen que el amor ha desaparecido de su vida. Cuando también aparecen otras personas en la vida de uno de los dos. O porque muchas veces la magia terminó. Pero nosotros sabemos que más allá de un divorcio, siempre hay uno favorecido y hay otros que no lo son. El favorecido por lógica es aquel que busca divorciarse porque quiere tener algo diferente, porque cree que la felicidad está en otro lado. Pero si pensamos, si es el esposo el que quiere divorciarse o es la esposa, pero si pensamos en los hijos tienen un objetivo diferente, tienen un propósito diferente y en última instancia son las personas que más salen dañadas a la hora de la ruptura de un matrimonio o veámoslo también a la hora de un noviazgo. Muchas veces los noviazgos, al igual que las situaciones de los matrimonios en la familia, terminan porque muchos consideran que la magia terminó, que la magia que los unió un día desapareció. Pero así como el noviazgo termina, como un matrimonio, una familia termina, el que lo finaliza siempre tiene un propósito principal, pero aquel que no lo quiere hacer es el dañado. Y es por eso que el matrimonio, el noviazgo o el trabajo o cualquier situación que lleve a establecer un conflicto donde todo lo que nosotros creamos puede llegar a resolverse de una manera equivocada, eso es como una incógnita. Por ejemplo, el que se va a divorciar piensa que divorciándose es la solución. El joven que no tiene una salida ante su situación piensa que quitarse la vida, meterse en las bebidas o consumir drogas es la salida a esa situación. Pero más allá de ello está viendo que está entrando a un conflicto de carácter mayor. Por eso el conflicto disfuncional es destructivo. ¿Por qué es destructivo? Porque no solo destruye la parte física, sino que también destruye la parte emocional. Y es por eso que el conflicto disfuncional tiene 4 maneras de cómo podemos evidenciarlo. Y eso es lo más complicado. La primera es que se le da mayor importancia a cosas irrelevantes, como por ejemplo, que porque no me siento bien, entonces me voy. En vez de buscar una forma diferente de decir, vamos a buscar la manera de cómo solventar esta situación, entonces le estamos dando importancia a aquello que no tiene. Por ejemplo, los celos. Los celos son sentimientos cuando la persona se considera no segura de la otra persona,
pero principalmente no se considera seguro de sí mismo, de lo que tiene. Entonces es ahí que cuando el divorcio llega es porque una de las personas va a ser feliz, pero la otra es la que va a quedar en una etapa de quebranto, de ruptura. Y es por eso que aquí aparece el segundo aspecto, la lesión moral. La lesión moral en cuanto a nuestras creencias y valores es lo más complicado, porque si lo tomamos siempre en la línea del divorcio, ¿quiénes son los que más sufren? Por consiguiente son los hijos. Ellos son los que absorben todo aquel problema. Son aquellos los que absorben, por ejemplo, gritos, golpes, son aquellos que absorben todo lo que pasa en el entorno. Porque máximo si hay niños, ellos son como una esponja. Ellos absorben de una manera bien complicada y delicada la situación del divorcio. ¿Pero por qué? Porque esa lesión que a uno dijo yo voy a ser feliz separándose, pero otros salieron perjudicados. Y esa lesión que queda ahí es guardada por cada uno en su mente. Y cuando nosotros no logramos sacar eso de nuestra mente, entonces eso va creciendo. Luego llegamos a cuando tiende a incrementar la diferencia y el rompimiento de la comunicación. Vamos a poner ahora en práctica la comunicación entre padres e hijos para explicar este apartado. Muchos jóvenes consideran que sus padres no les tienen confianza, o a veces porque realizaron una acción y de acuerdo a esa acción piensan que los papás perdieron la confianza en sus hijos. Por ejemplo, la mentira. Por ejemplo, el que fuiste al lado y no me dijiste y me di cuenta por otra persona. Entonces, la falta de confianza es uno de los mecanismos que nos lleva a romper la comunicación principal que debe de existir entre las dos partes. En algunos momentos eso llega al extremo de observar comportamientos poco adecuados y de ofensivos y hasta dañinos. Por ejemplo, el comportamiento de los hijos después de que los padres se han divorciado. ¿Cómo actúa si tú, el que estás viendo esta clase o estás viendo este video, has pasado por esa situación? Analiza, ¿cuál es el comportamiento si tienes un hermanito pequeño? O si eres papá o mamá y te has quedado sola con tus hijos, ¿cuál es el comportamiento que ellos muestran? Me imagino que ha de ser un comportamiento muy dañino. Algunos niños a veces pasan por un descontrol emocional, por un descontrol conductual. Hay niños que a veces tú les das algo, ellos lo rompen, lo tiran, o a veces cuando tú quieres hacer algo con ellos se molestan y te retiran. Entonces, el comportamiento que ellos empiezan a mostrar es un comportamiento muy complicado.